Hola chavos, ¿qué tal? Pues yo una vez más agradecida con Dios porque nos permite reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Recordamos la semana pasada estuvimos platicando sobre Jacob y vimos que Dios trató en su corazón para enseñarle humildad y que Jacob aprendiera a vivir en completa dependencia de Dios. Bueno, lo que no les conté es que Jacob tuvo 12 hijos y el primer hijo de su esposa Raquel fue Jacob, y es precisamente de Jacob de quien vamos a estar hablando en esta clase. Bueno, vamos a dirigirnos a Dios en oración para que nos ayude a comprender lo que Él quiere enseñarnos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para que podamos entender tu mensaje y sobre todo guardar tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Bendice a cada niño y a cada persona que estará escuchando esta clase. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 37. Y vamos a ver que en ese entonces José tenía 17 años. Vamos a leer el versículo 3. Y dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de colores. Israel le dio a José una túnica de muchos colores y con mangas largas, que quizá tenía un significado de realeza, o que al menos este tipo de túnicas lo usaban personas que no hacían el trabajo duro. Dice la palabra de Dios que sus hermanos no querían a José y le tenían envidia. Tenían al menos 3 cosas en contra de José. Cuando los hermanos de José se iban a trabajar, Israel lo enviaba para que vigilaran y checaran cómo estaban los hermanos y cómo estaban los animales y le trajeran un informe a Israel. Y José pues lo hacía. Generalmente esos informes eran malos y pues eso no le agradaba a los hermanos de José. Además, pues tampoco les agradó que Israel hiciera ese regalo tan especial para José. Además, dice también la palabra de Dios, vemos en el versículo 5, que José tuvo sueños en los que anunciaba que había de ser exaltado, y eso pues tampoco le agradó a los hermanos. Un día, los hermanos de José pues se fueron lejos de casa para llevar a los animales para que comieran, y pues Israel envió nuevamente a José para que vigilara las cosas, vieran cómo estaban ellos y los animales, y José era un hijo obediente, así es que él fue. En el camino se encontró una persona y preguntó si había visto a sus hermanos, y él indicó hacia dónde los había visto. Pero bueno, cuando los hermanos alcanzan a ver que venía José, tramaron algo malo contra él. Vamos a leer el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se acercara, tramaron contra él para matarlo. Miren hasta dónde puede llegar nuestro pecado. Los hermanos de José dejaron que el odio y los celos controlaran sus pensamientos y sus acciones. Pero Rubén, el hermano mayor de José, les dijo pues que no había necesidad de que ellos derramaran sangre con sus propias manos. Ahí estaba cerca una cisterna, y él propuso echar a José a esa cisterna. No crean que esto fue algo muy bueno que hizo Rubén, que su intención real era salvarle la vida. Vamos a ver más adelante que en su corazón había también pecado. Y pues todos acordaron sí echar a José a esa cisterna. Era una cisterna que no tenía agua. Vamos a leer en el versículo 25. Dice que entonces se sentaron a comer. Miren, muy tranquilos ellos comiendo, mientras el pobre de José estaba sufriendo en la cisterna. Y dice: y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajo
que iban bajando hacia Egipto. Entonces, a otro de sus hermanos, a Judá, se le ocurrió la idea de venderlo. Judá decía pues que qué tenía de ganancia solo que José muriera, pero que si lo vendían, pues además de que se iban a deshacer de José, pues iban a tener unas monedas para ellos. Aquí podemos ver la mano de Dios impidiendo que lo mataran. Pero ¿por qué Dios iba a impedir que mataran a José? Pues era porque Dios tenía planes en la vida de José. Bueno, y pues al parecer Rubén, su hermano, no estaba cuando vendieron a José. Él tenía la intención de echar a José a la cisterna y luego volver por él para sacarlo y llevarlo con su padre. Pero al regresar, pues se dio cuenta que ya no estaba y pues le dijeron que él había sido vendido. Veamos cómo el pecado lleva a otro pecado. Ahora pues tenían que rendirle cuentas a Israel sobre su hermano José. Entonces inventaron una mentira muy fea. Ellos le contaron que José había sido devorado por los animales y le mostraron la túnica que él había regalado, toda llena de sangre. Imagínense qué dolor tan grande le provocaron a su propio padre. ¿Recuerdan que José pues era el hijo consentido de Israel? Bueno, pues de la tristeza tan grande podemos leer en el versículo 34 que Israel lloró y rasgó su ropa. Esto de rasgó su ropa era una señal de lamentación, era una señal de un dolor muy, muy grande. Y pues, ¿cómo no? Hasta aquí, José aún no podía ver el propósito de Dios. Vamos a leer el versículo 36. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron a Egipto, en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora lo habían vuelto a vender como esclavo. Seguramente José estaba asustado, pero chavos, José amaba a Dios y confiaba en él. Sabemos en Romanos 8:28 dice que para quien ama a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Y José confiaba en Dios. Vamos a ver algunas grandes semejanzas que esta historia tiene con Cristo en la cruz. Ambos, tanto José como Cristo, fueron receptores de un amor especial de su Padre, pero el amor de Dios sabemos que era perfecto. Ambos hicieron declaraciones de que serían exaltados, pero fueron rechazados. Los hermanos de los dos conspiraron contra él. Aquí los hermanos en cuestión de Jesús es pues la raza humana. Y también los dos fueron vendidos. José fue vendido por sus hermanos y recuerdan que Judas traicionó a Jesús, lo vendió por algunas monedas. Vemos que los dos fueron instrumentos para el plan de Dios. Hasta aquí aún no vemos cuál fue el plan de Dios en toda esta historia de José, pero lo vamos a estudiar en unas lecciones más adelante. Déjame preguntarte, ¿hay alguien que te cae mal? ¿O alguien por quien sientes envidia? No sé, quizá porque tiene algo que tú no tienes o porque está recibiendo un trato que no te están dando a ti. Bueno, la palabra de Dios nos dice que si tú amas a Dios, debes amar también a tu hermano. Dice que debemos amar a nuestro prójimo. O bueno, quizá te esté pasando lo contrario, que tú le caigas mal a alguien y que ese alguien esté haciendo cosas muy feas contra ti. Bueno, Dios en ocasiones va a permitir que pasen cosas feas en nuestra vida, que haya humillación o sufrimiento, como pasó con José y con Cristo. Pero nosotros debemos de mirar a Cristo en la cruz, porque es ahí donde encontramos esperanza. Dios permitió que Jesús muriera en la cruz, porque Él tenía un plan hermoso para ti y para mí.
Jesús murió en la cruz para pagar con su sangre preciosa por nuestros pecados. Porque dice la palabra de Dios que tú y yo éramos esclavos del pecado y de Satanás, y Cristo nos compró para darnos libertad. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por este tiempo en que pudimos leer de tu palabra, y te pido, Señor, para que obres en nuestros corazones, que podamos guardar esta hermosa palabra en nuestra vida y que podamos ser ejemplos de tu amor. Ayúdanos a amarte más, amar más a nuestro prójimo, a nuestros hermanos y amar aún a nuestros enemigos, Señor. Danos un corazón perdonador y poder perdonar a todo aquel que nos llegue a lastimar. En nombre de Cristo Jesús, amén.